¿Saben? Hay una cosa muy importante que nosotros como cristianos tenemos que aprender y es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero eso no significa que Dios no quiera cumplir un propósito en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño acá? Por ejemplo, ¿cuántos de acá quieren o quisieron en algún momento ser Messi? ¿Quién quiere o quién en algún momento quiso ser futbolista? Yo. En algún momento quise ser futbolista. Pero uno para ser futbolista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrenar. Entonces, hay un cierto paso, no es o sea, por ejemplo, hablábamos hace 2 semanas de que Dios otorga capacidades según, o sea, que Dios otorga dones según las capacidades, las cantidades de dones según las capacidades. A lo mejor, yo he escuchado una entrevista en donde Messi decía que él no entendía por qué jugaba, cómo jugaba, que simplemente era un don de Dios. Y realmente es así. Dios le da dones a cada persona. El tema es que hay personas que lo usan y hay personas que no lo usan. Y yo sé que nosotros somos capaces quizás de algún don que tenemos. Capaz a lo mejor uno dice, mira, yo la verdad que yo juego bien al fútbol. Otro puede decir, bueno, la verdad que yo sé hablar bien. Otro dice, bueno, yo sé inglés o yo aprendo rápido. Otro dice, bueno, yo sé tocar la guitarra, yo sé cantar. Yo a lo mejor tengo un don para imitar, tengo un don para hacer reír, tengo un don para hacer llorar, tengo un don para hacerle enojar a la gente. Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros no utilizamos nuestros dones bien, no porque no seamos conscientes, sino porque a veces nosotros nos encerramos en el contexto en el que estamos. Nosotros somos personas rechazadas por el mundo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida fueron rechazados? Por cualquiera sean sus circunstancias. A mí me rechazaban en muchos trabajos físicos porque a lo mejor yo era flaco. Sigo siendo flaco. Yo hago así, no se me ve. O me levanto así, van a ver el fondo de la pared, de lo flaco que estoy. Pero que a lo que yo me refiero es que el mundo es prejuicioso, pero Dios no lo es. Dios nos diseñó a todos con un propósito. A ver, Dios tiene a veces nosotros pensamos que Dios quiere crear un reino. No, Dios ya tiene un reino. Lo que Dios quiere crear son reyes conforme a su corazón. Fíjense que desde el principio Dios creó la tierra y después creó al ser humano para que gobierne la tierra, para que domine a las demás especies, ¿no es cierto? Entonces Dios ya creó un reino, ya preparó bendiciones para nosotros, pero Dios todavía tiene que crear en nosotros un corazón conforme al suyo para que nosotros accedamos a esos beneficios del reino. O sea, entonces, cuando yo estaba pensando en estas cosas, estaba pensando en los sueños y demás, estamos entrando en una etapa final del año. Yo sé que es lo que siempre digo, cuando nosotros llegamos a fin de año, cada vez que nosotros recordamos cómo quisimos empezarlo, seguramente la mayoría de nosotros está decepcionado. Quizás la mayoría de ustedes tuvieron muchos sueños, muchos anhelos y no se cumplieron a lo largo del año. A lo mejor uno se propuso hacer la dieta y ya en enero ya falló. Ya ahora en lugar de bajar 10 kilos aumentó 20 más. Entonces en lugar de decir el año pasado, dice hace 20 kilos atrás. Cada vez que nosotros nos referimos al pasado. Entonces nosotros miramos para adelante y vemos que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Pero no se trata de que nosotros miremos atrás o miremos para adelante. Se trata de que nosotros miremos a Jesús. Porque a veces nosotros nos estresamos tanto por lo que pasó como por lo que está por venir. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6, 20 y pico, dice que nosotros por más que nos preocupemos no podemos añadirle ni una sola hora de vida. Nosotros no podemos añadirle ni una hora de vida a nuestra existencia por día. Entonces no sirve de nada. Y yo quiero entrar a algo que está en 1 Samuel 16. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David? El mata gigantes. David, Goliat, David, Saúl. Hablamos mucho acerca de él. Ustedes saben que es un personaje en la Biblia que a mí me gusta mucho. No porque, no, ya capaz que les tengo re podrido ya de tanto hablarles de David, pero hubo un punto que yo creo que nunca toqué, que era, ¿qué hacemos nosotros entre la promesa, entre el sueño y cuando se cumple?
David fue una persona que en primera de Samuel 16 relata la historia que Samuel, que era uno de los profetas, uno de los mayores profetas, digamos en ese entonces, era el wow profeta, sería, no sé, para nosotros lo que es Benijín, pero aprovechando la circunstancia en la que nosotros estamos. Era un varón muy usado por Dios. Ojo, porque Dios quería levantar un nuevo rey, pero ya había un rey. Cuando el lugar está vacío es fácil acomodarse, pero cuando el lugar está ocupado es cuando más difícil está. Y a veces quizás no está ocupado por una persona, sino que están ocupados por circunstancias. A lo mejor Dios nos prometió salir de una deuda, pero nosotros vemos así el hueco en la economía que está ocupando ese lugar de beneficio que Dios tiene preparado para nosotros. Y es difícil, es difícil. A mí me enseñaron mucho, bueno, Leandro, vos sabés, porque estuvimos estudiando juntos, que el problema no es aprender, sino desaprender para volver a aprender. Entonces a veces el problema no es llenar, sino vaciar y volver a llenar. Una persona que, por ejemplo, está atado a otra persona. Quizás, no sé si ustedes ven por ahí, una persona que termina con una persona y al toque ya está con otra, y al toque ya está con otra, y al toque ya está con otra. Fíjense que esa persona no tiene problema en llenar, en buscar otra nueva cosa para saciarse. Pero sí tiene problema, ¿para qué? Para vaciarse, porque no sabe estar sola o no sabe estar solo. Entonces esos son principalmente los casos que yo quiero tocar. Uno de los tantos casos que yo quiero tocarles hoy. Después, cuando nosotros arrancamos, no solamente en el ministerio, sino en nuestra vida cotidiana, yo les mencionaba que nosotros fuimos personas rechazadas. David fue una persona rechazada. Samuel recibió órdenes de parte de Dios. Le dijo, mira, yo quiero que vos escojas un rey. Anda a Belén. Yo te voy a mandar ahí, anda a la tierra de Isaí, que era el padre de David, y yo te voy a pedir que tú escojas de entre sus hijos el rey. Yo quiero que tú lo unjas para que sea mi rey. Ya había un rey que se llamaba Saúl. Saúl era un hombre de Dios, pero Saúl se apartó del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a Saúl, ¿qué le importaba más? La opinión de la gente que la opinión de Dios. Entonces cuando él gobernaba tratando de hacer que yo le voy a caer bien a todos. Y sin darse cuenta, estaba dañando el corazón de Dios. Escuchaba más a la gente que a Dios. Y Dios se cansó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a mandar un hombre que tenga un corazón conforme al mío. Lo mandó al profeta Samuel para que vaya a Belén. Él se acercó a la casa de Isaí. Isaí lo recibió a Samuel. Samuel le dijo, quiero que traigas a tus hijos, vamos a hacer una ceremonia, porque hoy mismo Dios va a ungir al próximo rey de Israel. Isaí juntó a 7 hijos, del mayor al menor, del mayor al menor, nada que ver, del mayor al menor. ¿Qué pasó? Isaí tenía 8 hijos, no tenía 7. Faltaba una persona ahí, y ese era David. Él estaba cuidando ovejas en el campo. La Biblia no relata exactamente por qué razón Isaí se avergonzaba de David. A ver, puede ser porque probablemente David era producto de un error. Hay un salmo que es el Salmo 51:5 donde David dice estas palabras, dice, en pecado me concibió mi madre. Lo que puede dar a entender que quizás es producto de una infidelidad del padre. Quizás a lo mejor el padre le fue infiel a su esposa, estuvo con otra mujer y después lo tuvieron al pequeño David. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no llegaron a pensar que quizás fueron un error? No necesariamente porque dijeron mi mamá y mi papá no me quisieron tener o porque se pinchó el preservativo o lo que sea. Quizás a lo mejor porque dijimos, ¿para qué vine al mundo? A lo mejor nuestros padres nos quisieron tener, pero nos sentimos inútiles, sentimos que nada nos sale bien, o que no tenemos un propósito, que nuestra vida no tiene sentido. Entonces yo desde ese lado también me puedo identificar con David, porque en algún momento estuve así, y yo creo que ustedes también se pueden identificar con él. No solamente por eso, sino porque era el hijo menor, el que le tenían ahí. También puede ser porque obviamente siempre a los mayores era los que más cosas se le otorgaba, digamos. La primogenitura se le daba al primero, y el primero es el mayor, por lo general, si es que hay otro, obviamente. Porque, o sea, por lógica, matemática, no me voy a poner a explicarle algo tan simple, pero ¿qué pasa después?
Cuando Samuel se acerca a estos, obviamente va de mayor a menor, no me pidan que le diga los nombres porque hasta ahí nomás llego yo teológicamente. Se acerca al primero, lo ves grande, robusto, guapo, pechito de paloma, todo un argentino. y él en su mente conversa con Dios y dice, seguramente este es el porte que Dios está necesitando para que sea el rey. Una persona grande, una persona capaz, una persona fuerte, rígida, dura. Y Dios le dice, no, ese no. Entonces, bueno, pasa al siguiente. El mayor menor, el anteúltimo, o el anteprimero en realidad, o el después primero, no sé cómo sería. Y lo mismo, se encuentra con la misma situación, tal vez no tan grande, no era tan grande como el primero, pero sí seguía siendo guapo, era grande, tenía bastantes cualidades y capacidades vistas, al menos a lo visible. Era como Franco, grandote. Lástima nomás, bueno, él no era de Boca. Y como este es. Y otra vez conversa Samuel con Dios y Dios le dice, no. Fíjense, esto es muy, 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 muy loco. Un profeta que no está pensando como piensa Dios. No es otra cosa menor. A veces quizás gente que conoce de Dios no ve nuestras capacidades, ¿eh? O a lo mejor nosotros sentimos la injusticia de por qué a Él sí. Solamente porque tiene más, porque habla más, o porque se viste de esta forma, o porque ofrenda más, o por lo que sea. El ser humano, y esto es algo que me encanta, que está en 1 Samuel 16:7, dice que el hombre ve con ojos humanos. Solo ve lo que está por delante, lo que está de frente. El humano ve lo que está frente a sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué? El corazón, dice. Es un versículo que a mí me encanta, me encanta. Me encanta siempre. ¿Por qué? Porque yo, obviamente, yo decía, Dios, ¿en qué me puede usar a mí? Y Dios decía, yo te voy a usar por tu corazón. Y eso es lo que Dios le está diciendo hoy. A lo mejor pueden tener, yo no digo que sean unos inútiles y que no sean incapaces, que a lo mejor no. No, porque deben de tener sus capacidades, pero también sé que tienen sus debilidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios se perfecciona ¿en dónde? En las debilidades. Dios no se perfecciona en nuestras fortalezas. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y eso es lo que Dios quería enseñarle al profeta. Voy a contarles una historia que ya la contó mi suegra, así que yo tengo permiso para hacerlo. Yo me acuerdo que antes de que yo inicie mi relación, nosotros nos llevábamos mal con mi suegra. Mi suegra era, no, yo sé que no, que vos no sos para mi hija, me decía. Hasta que después Dios le confrontó y le dijo, déjalo ser, déjenlo ser. Entonces muchas veces Dios nos va a decir cosas que a nosotros no nos rompan nuestra lógica o no nos agraden. De la misma forma que Dios muchísimas veces me dijo a mí, ¿estás equivocado? No importa qué tanto ores. Y Dios corrige, pero corrige con amor. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Se acercó a Isaí y le dijo, ¿estás seguro que estos son todos tus hijos? Pasó por todos y a todos tenían grandes cualidades, pero Dios le dijo, no son estos. Y Isaí le dijo, y vos sabés que sí, tengo uno, pero está allá en el campo y no sé. Y ahí el profeta Samuel le dijo, bueno, mira, no vamos a poder continuar hasta que vos no me lo traigas acá. Entonces le trajo a David un pequeño, chiquitito. No, era un cuidador de ovejas simplemente. Y ahí dijo Dios, esta es la persona que yo quiero conforme a mi corazón. Este va a ser el rey de Israel. Entonces Samuel lo ungió. Ungió a este personaje que después conocemos que fue una persona que mató gigantes, al que Saúl lo persiguió porque estaba celoso. Una persona capaz de que tocando el arpa, cantando salmos, hacía que demonios suelten a personas. Libertaba opresiones con cantos, con adoración, con alabanza. Nunca ustedes a veces cuando están en momentos de aflicción no se ponen una alabanza, algo que les quite pesos de encima, qué sé yo. Bueno, yo recuerdo, bueno, a vos Brian, te supe compartir en un momento de temor una canción que se llama Ya no soy esclavo del temor, y a vos en su momento te ayudó mucho.
Bueno, eso es un don que tenía David. Obviamente era Dios quien hacía la obra, pero era Él la herramienta. Pero justamente eso, fíjense lo que pasa al día siguiente. Nosotros tal vez tenemos sueños, tenemos confirmaciones, nosotros oramos y Dios nos confirma sueños, Dios nos revela propósitos, Dios nos da llamados. A lo mejor Dios te dice, yo a vos te voy a usar para esto. A vos, Elías, yo te voy a usar para esto. A vos, Brian, para esto. Javi, para esto. Pero fíjense lo que hizo David. David, cuando fue ungido para ser rey, ¿qué hizo él? Se fue a la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Israel, y pidió la corona al rey. No. ¿Él qué hizo? Volvió a cuidar a sus ovejas. Volvió al campo. Volvió a la intimidad. Volvió al mismo lugar donde estaba. Estar en el mismo lugar a veces no significa necesariamente que estemos estancados. Porque a veces nosotros recibimos un llamado de parte de Dios y ya pensamos que al día, a la semana, las cosas van a cambiar. Y no, es un proceso. Todo en la vida lleva un proceso. Y eso tanto en la vida física como en la vida espiritual. Hay leyes que se cumplen. Dios no quema etapas, Dios no quema procesos. No es porque, ay, mira, aquella muchacha me gusta, me voy a casar porque es la voluntad de Dios que nos casemos. Pero también es la voluntad de Dios que nos conozcamos con la persona, que nosotros entablemos una relación, que miremos su corazón, que miren nuestro corazón, porque si nosotros queremos que nos amen de verdad, tenemos que mostrarnos como somos de verdad. Entonces Dios lo empezó a llevar de a poco, pero después hubo un clic, como si nada. Pero ahí estuvo la importancia. A veces Dios nos dice algo, Dios nos muestra algo, o a veces nosotros queremos algo y somos muy impulsivos. Y yo no quiero bajarle los humos, yo no quiero decirle que no sean apasionados. Hagan las cosas con pasión, pero no sean impulsivos. Consúltenle a Dios. Hagan las cosas conforme a su corazón. Y después va a venir un proceso. A lo mejor quizás pasa mucho tiempo y todavía no vemos un cambio. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a David desde que fue ungido hasta ser rey? Más de 20 años. Y miren que pasó un montón de circunstancias, pero a veces eso es lo que nos pasa. Queremos ser futbolistas, como arranqué con el ejemplo del principio, pero no queremos entrenar. O como tantas veces dije, queremos la novia, pero no aguantamos la suegra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos todo ya y no queremos pasar por un proceso, pero el proceso sí o sí es necesario. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que les dije? Dios quiere crear reyes. Dios quiere formar reyes. Y para eso es necesario juntar pieza por pieza, pero también es necesario arrancar, quitar cosas que no corresponden. David fue una persona desastrosa, pero siempre tuvo un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que se sometía a la voluntad de Dios, que asumía las responsabilidades de sus hechos. No era una persona que decía, bueno, yo pequé, pero bueno, no importa nada porque yo soy ungido de Dios. Él tenía temor de la presencia de Dios. Él fallaba y quizás a lo mejor cuando fallaba no se daba cuenta, pero Dios de alguna forma le hacía ver que él estaba equivocado en algo y automáticamente él se arrepentía, se arrodillaba en la presencia de Dios y le decía, papá, perdóname, quítame todo menos ¿qué? Tu presencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos va a llevar a cumplir ese sueño? La presencia de Dios. Nosotros no podemos ser embajadores del reino si nosotros no estamos conectados al reino. Queremos las bendiciones de Dios, tenemos que estar conectados a Dios. Si yo estoy trabajando para Franco, Franco es mi jefe, vamos a suponer. ¿Por qué si yo estoy trabajando para él, el que me va a pagar es Javier si yo no estoy trabajando para Javier? Entonces a veces nosotros estamos trabajando para el enemigo o para el mundo, para nuestros deseos y estamos esperando que Dios nos dé cosas. No funciona así. Tenemos que conectarnos a la presencia de Dios, tenemos que estar conectados a Dios y de esa manera, ¿qué dice la palabra? Como siempre les digo, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que buscar su reino, tenemos que buscar su presencia y lo demás va a venir por añadidura. Va a haber un proceso largo, nos van a pasar millones de cosas,
Vamos a tener que luchar contra gigantes. Van a haber días donde nosotros delante de los gigantes vamos a querer agarrar nuestra ondita. Y eso va a ser más que suficiente para tumbar cualquier problema tan grande, ya sea una deuda para pagar, ya sea la muerte de un familiar, lo que sea. Pero todo obra para el bien de los que los aman, dice su palabra. Entonces, lo que yo le quiero regalar es eso, que nosotros primero que nada tenemos que aprender a buscar su presencia. Dios tocó mucho mi corazón y me dijo que obviamente Dios pone personas con una capacidad, con un don. Y yo creo que acá, dentro de todo, somos personas que compartimos capacidades, compartimos dones, formas de pensar. No somos iguales. Ojo, Dios cuando dice unidad no significa que seamos todos iguales. Unidad significa, a pesar de las diferencias, que estemos unidos. A lo mejor vos podés ser de Boca y está bien, no me gusta, pero soy de Boca y está bien, no pasa nada con eso. Pero yo te quiero en Cristo y tenemos capacidades. A lo mejor en las cosas que yo no soy bueno, vos sos bueno y vos me podés ayudar. Así como en las cosas que vos no sos bueno, yo te puedo ayudar. Y así sucesivamente nos podemos ayudar mutuamente. Por eso dice, ámense los unos a los otros. Cuando uno ama, ¿qué hace? Ayuda. Entonces lo que yo quiero es que nosotros nos ayudemos. Nos ayudemos entre todos. ¿Por qué? Porque el proceso se hace más fácil o menos difícil cuando estamos acompañados de los hermanos, pero por sobre todas las cosas, de Dios. Así que yo con eso cierro.